Y ahí vamos a leer el, el texto que nos toca estudiar en esta tarde. Marcos capítulo número 1, dice así la escritura: versículo número 8. Yo los he bautizado a ustedes con agua. Solo eso leemos, hermanos. Yo los he bautizado a ustedes con agua. Amén. Para que podamos de alguna manera entender la Biblia, se necesita hacer algún esfuerzo, a veces no solo de los ojos para leer, sino que igualmente se necesita una cierta imaginación. Por ejemplo, me gustaría que usted ahora se concentrara y oiga lo que vamos a tratar de imaginarnos, y que usted también igualmente puede hacerlo cuando a la hora de estudiar la palabra del Señor. Creo que hay tres lugares donde uno tiene que estar cuando estudia la palabra del Señor. El primer lugar donde uno debe estar es, por supuesto, el lugar donde estamos, es decir, en la casa o donde estamos leyendo la Biblia. En otras palabras, el siglo XXI, donde nos toca vivir. Leemos la escritura con los ojos del siglo XXI. El segundo lugar donde debemos estar es en el momento cuando se escribió este evangelio o lo que usted haya leído. Entonces, estar en el siglo XXI y al mismo tiempo estar en el lugar, en el preciso cuando se escribió lo que yo estoy leyendo, en este caso el evangelio de Marcos. Y en el caso del evangelio de Marcos sería una tercera elemento, es a quien apuntaba en el pasado. Es decir, que Marcos está apuntando a una historia del pasado, porque ya hacen 40 años prácticamente, más o menos, que Cristo había muerto y había resucitado. Entonces, esos tres elementos nos ayudarán a captar mejor el mensaje en el caso de Marcos. Estamos en el siglo XXI. Marcos escribió por ahí por el año quizás 70 más o menos, se sabe muy bien, 40 años más o menos después de que los acontecimientos de lo que él escribe habían ya sucedido. ¿Entendieron, hermanos? ¿Entendieron lo que le dije? Sí. Porque eso nos va a ayudar a captar elementos que vamos leyendo y que no nos van a pasar por encima, sino que nos van a ayudar a realizar y a entender lo que el autor del libro quería transmitir, por qué lo quería transmitir. Y luego, cuando llegamos a nuestro siglo, ¿qué es lo que podemos rescatar de lo que se escribió en ese tiempo? Más o menos esa es la idea. ¿Está bien? ¿Vous comprenez? ¿Todo entiende? Si quiere predico en francés, no hay problema. En inglés también le he hecho, sí, también le doy el inglés. Ahora, habiendo dicho esto, el evangelio de Marcos, algunos dicen que es un evangelio que habla acerca de le urge al escritor hablar de que Cristo vino y que el fin está cerca, como una especie de alerta, porque el Señor vendrá y vendrá a pedir cuenta a los seres humanos. Entonces,
como lo hemos dicho en otras ocasiones, otros ven en Marco un resumen bastante rápido, no muy ordenado, pero elementos que o el evangelista Marco, o quizás algunos creen que fue un grupo de personas que escribió el Evangelio de Marcos. Como sea, el elemento o los elementos que vamos a rescatar aquí, en este caso, o lo que el escritor quería hacernos ver en el versículo que acabamos de leer, o la primera parte, porque vamos a hacer un trabajo juntos de contexto, y usted ve, hemos estudiado el versículo número 7, cuando dice ahí que él predicaba y que venía uno que era más poderoso que él. Entonces, Marcos quiere enseñarnos, o quiere, han habido, voy a decirlo de esta manera, hubo un desarrollo de la vida de la iglesia cristiana durante esos 40 años hasta llegar a cuando Marcos escribe. En ese desarrollo de la iglesia cristiana hubieron cosas muy positivas, pero al mismo tiempo hubieron cosas negativas que empezaron a desarrollarse dentro de la iglesia. Entonces, este escritor, al igual que Juan, y Juan lo vamos a ver, el Evangelio de Juan lo hace de una manera más abierta y más franca. Y es que Marcos quiere mostrarnos de que Juan era un hombre, o era un ser humano, y que él había, hermanos, sido encomendado por Dios para traer un mensaje, pero al mismo tiempo para ocupar una posición, de tal manera que cuando él haya entendido o llegó a entender cuál era la posición que él debía tomar o la función que le debía tener, pues de ahí no se moviera. Por ejemplo, el Evangelio dice que Juan era una voz que clamaba en el desierto. Una voz. Ahora, y voy a decir esto también, Marcos nos quiere mostrar, y los otros evangelios también tratan de mostrarnos, de que entre Juan el Bautista y Jesús hay una diferencia abismal. Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan dice que Juan el Bautista dice, el enviado de Dios, o lo envió Dios, y dice, y era un hombre, y su nombre se llamaba, o su nombre era Juan. Entonces, cuando el Evangelio, y en el caso aquí de Marco igualmente, y en el caso de Juan, que lo vamos a ver, están apuntando, o por qué apuntan a decir Juan era un hombre, bautizaba en agua a la gente, y en la contraparte, que no la vamos a alcanzar a ver ahora, que ahí está el mismo versículo, en cambio dice que Jesús bautizaba también, o va a bautizar, pero va a bautizar de una manera sobrenatural, porque no se necesita ningún poder sobrenatural para bautizar en agua. Sin embargo, la capacitación o la calificación o la capacidad del Hijo de Dios, o la capacidad que Él tiene, es una capacidad que contrasta, es decir, es un abismo, es abismal la diferencia que hay entre Juan el Bautista y Jesús. Entonces, Marco dice, Juan bautizaba en agua. Ahora, otro detalle,
Y lo vamos a ir, usted va a ver que el pensamiento lo vamos a ir desarrollando, usted va a entender poco a poco de mejor manera, así lo espero. Entonces Juan el Bautista fue llamado a desarrollar una obra. ¿Cuál era la obra de Juan el Bautista? Es de ser una voz que clama en el desierto y preparar el camino del Señor para que estén preparados cuando venga el Señor. El punto es que Juan, y esto de lavar o de, ¿cómo decirlo? De ser bautizado, de ser lavado, purificado de manera, ¿cómo decirlo? No literal. Es decir, Juan pedía que el corazón cambiara. Ellos decían, yo quiero cambiar. Entonces los tiraba al agua y los sacaba. Pero ahí no había, o sea, todavía había un esfuerzo humano por querer cambiar o una disposición para decirle, Dios mío, quiero cambiar. Ahora, ¿cuál es el otro paso? Entonces, la habilitación que tenía Juan el Bautista era de ser esa voz, de preparar el camino, de bautizar a la gente, pero se detiene ahí esa capacidad de traer un cambio a la vida de las personas. Porque Juan tenía la capacidad de bautizar, pero ese bautismo no tenía la capacidad espiritual de dar un nuevo nacimiento, sino que sencillamente era una preparación para que viniera detrás de él el Mesías. Ahora, esos lavamientos, como quería decirles, eran lavamientos que existían antiguamente. Habla acerca de lavamientos levíticos. No era nuevo ponerse el agua, echarse al agua y pedir que Dios lo limpiara a uno. Eran ritos que purificaban, pero de manera externa, por supuesto. De manera externa. Entonces, no era nuevo. Es decir, que de alguna manera Juan, aparte de perdonar pecados, decir tus pecados son perdonados y que ya no había necesidad de ir al templo para matar animalitos. Incluso Juan dice, ya no necesitamos más cordero, porque él dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que ya no hay necesidad de ir a comprar más cordero para que seamos perdonados. Entonces, el punto es que cuando Juan está lavando ceremonialmente a aquellas personas que quieren un cambio, la gente ve, por supuesto, algo diferente. El Espíritu de Dios está haciendo una obra diferente, pero al mismo tiempo estamos regresando a lo que se hacía antiguamente, de lavarse, de purificarse. Y pareciera que esto era interminable. Hace siglos que el hombre viene tratando de sacarse de encima esa carga primero de pecado y segundo de ser esclavo del pecado, de no poder dominar el pecado. Y cuando Juan hace esto, pues Juan lo que sigue haciendo de alguna manera lo que se tenía o lo que ya se había practicado en otro momento, es de lavarse ceremonialmente. Bautismos sin fin, ritos incesantes, aunque era un mover de Dios. Pero la pregunta sería, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Y cuándo va a venir el lavado del corazón? Como dice la Biblia, que Dios sacará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Y a pesar de los ritos de lavamientos que en el caso de Juan el Bautista, pues de todas maneras, si las cosas hubieran quedado así, la gente no hubiera tenido la capacidad de vencer el pecado en su vida, porque no habían llegado a una experiencia de un nuevo nacimiento. Hasta ahí llegó Juan. Ese era de todas maneras
su tarea. Hebreos capítulo 10 dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten el pecado. Es imposible que los lavamientos y los bautismos laven el pecado. Era una preparación para que el pueblo se preparara para recibir el Mesías, pero si eso se acababa ahí, no hubiera habido mayor bendición. Pero Juan al mismo tiempo, hermanos, era como una especie de espejo, donde la gente veía, se veía la cara y se veía que eran pecadores. Porque Juan era un hombre era un hombre con una vida santa. Era un hombre que vivía en la sencillez en cuanto a su vestir. Era un hombre muy sencillo. La comida de él era una comida muy sencilla. Entonces, cuando la gente iba a ver a ese hombre de Dios, eran como una especie de espejo. Así como Caín cuando veía a su hermano, que su hermano era justo y él no era muy justo, entonces le molestaba. Como dice Pablo, somos cartas abiertas donde la gracia de Dios está en nosotros y la gente debiera ver en nosotros esa gracia. En el caso de Juan, la gente iba y era como ir al baño y verse la cara como en un espejo y decir, aquí está la mancha, o aquí está esto, o aquí está este otro. Porque era un hombre, o era la expresión de Dios en ese momento, porque los profetas son eso. Los profetas representan la voz de Dios, lo que Dios quiere, la dirección que Dios quiere, de qué manera comportarse, etcétera, etcétera. Y en este caso Juan era ese espejo. Veían a Juan, se iban a alabar, pero veían un hombre sencillo. No andaba comiendo las grandes cenas, no tenía las ropas que tenía Herodes, no comía esas comidas suculentas que se comían en el palacio de Herodes. Era un hombre sencillo y un hombre santo, entregado totalmente a Dios, separado para Dios. Amén, ¿me está escuchando? Entonces era como una especie de espejo. Y su mensaje era extraordinario igualmente. Entonces Israel se sentía pecador. Cuando se acercaban a ese hombre de Dios, se sentían pecadores. Veían que Dios estaba con ese hombre. Pero esto es lo glorioso, que la segunda parte del versículo, que lo vamos a estudiar, si Dios lo permite, la próxima ocasión. La otra parte del versículo dice, yo os he bautizado a ustedes en agua, pero Él, hablando de Cristo, y eso lo estudiaremos la próxima ocasión, os bautizará con el Espíritu Santo. Y luego dice, creo que Mateo dice, Espíritu Santo y fuego. Aquí no pone fuego, pero fuego es el juicio de Dios. Fuego es, dice, y limpiará su era. Limpiará su era, es decir, que Él viene a limpiar, a sacar el trigo y a sacar la paja. Limpiará su era. Eso lo vamos a ver en la próxima ocasión, que el Señor viene con la habilitación del Espíritu para que la gente ahora, después que se preparó para recibir el Salvador, ahora sí viene el poder, la habilitación del Espíritu Santo para que las cosas realmente cambien en la vida de la persona. Ahora, cuando Juan está en este desarrollo de su ministerio, es interesante, hermanos, ver otro detalle, y es que Juan dice, ya lo vimos en la ocasión, vea el versículo 7, lo vimos, es muy importante las frases, por eso vamos a ver el versículo 7. Ya lo vimos, pero vamos a retomar esa parte. Porque la obra de Juan era dejar un pueblo en las manos. Lo voy a decir de esta manera. La obra de Juan era dejar en las manos del Mesías un pueblo preparado para que el Señor ahora empiece a obrar lo que Él ha dicho en los profetas. Esa era la labor de Juan. Ahora sigamos. Versículo 7. ¿Y lo tienen? Eso es, muy bien, gracias. Tras mí viene otro que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. ¿Se acuerda que les dije de que en el caso de Marcos hay que estudiar Marcos mirando al pasado de Marcos,
pasado de Marco hace 40 años atrás que Cristo vino y el presente nuestro hace más de 2000 años que Marcos escribió esto. Entonces, si nos referimos a las tradiciones judías, y escuchen bien, esto es muy importante que lo entendamos. Si nos referimos a las tradiciones judías, en el versículo 7, la expresión ahí, veo conmigo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Pero las tradiciones judías enseñaban, llegó hasta nuestros días, de que cuando se escribe de esta manera, tras mí viene, lo que está ahí diciéndose esto es lo siguiente. Juan es, porque le dicen rabí a Juan también, es maestro. Y tras él viene, ¿quién viene? Tras mí viene ¿quién? Uno más poderoso que yo. Pero la palabra tras mí, tras de mí, en el tiempo que se escribió esto, es describir a un discípulo. En otras palabras, lo que se consideraba en ese tiempo, no en el tiempo de Marcos, recuerden que hace 40 años que pasaron estas cosas. En el tiempo de Cristo, en el tiempo de los rabinos, cuando se hablaba de mucho gusto, bienvenido, ¿viene usted solo? No, tras mí vienen dos más. Ellos entendían que tras de mí vienen dos discípulos. El que viene detrás es el discípulo y el que viene adelante es el maestro. Entonces, leamos de nuevo, teniendo ese conocimiento, el versículo 7. Tras mí, en otras palabras, tras mí, dice, tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Entonces, si no pusiera más poderoso, sino que dice, tras mí viene Jesús, pues dentro del contexto en que se escribió esto, sería Juan el Bautista es el maestro y su discípulo viene detrás que se llama Jesús. ¿Entendieron? Ahora, por eso que Marcos escribe, y vamos a volver a leer el versículo, porque así se estudia la Biblia. ¿Qué dice el versículo 7? Oigan bien cómo Marcos sabe a quién está escribiendo y en el contexto. Pero dice, tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Porque Marcos sabía que si él escribía solamente tras mí viene Jesús, significa, Jesús es discípulo de Juan el Bautista. Pero el discípulo es Juan el Bautista, no Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos un poco el contexto cultural, vamos entendiendo por qué las cosas se escribieron de la manera que se escribieron. Y en realidad Marcos, y lo vamos a ver 50 años después de Cristo, 60 años después de Cristo, en los tiempos cuando se escribió el Evangelio de Juan, que también se pone énfasis sobre el hecho de que Juan el Bautista era un profeta grande, pero que él no era el Cristo. El que venía detrás de él, ese era el Mesías. Pero para que entendiera la gente de su tiempo, tenían que no solo escribir, tras mí viene Jesús, sino que tenía que decir, tras mí viene uno que es, más poderoso que Juan el Bautista. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cuál es el problema que hay aquí, hermanos? El problema no es problema en realidad, pero la gente es así. Y es que cuando se dice que Juan fue uno de los profetas más grandes, hay un vacío ahí que si no estudia uno de manera minuciosa, no se da cuenta. ¿Cuál es el vacío? El vacío es
que Juan tuvo una fama increíble, una fama muy grande en su tiempo. Y al venir Juan, la gente lo escuchó, dice que toda Judea salía a verlo y a escucharlo. Miles de personas venían todos los días. Incluso seguía bautizando cuando Cristo empezó su ministerio. Entonces fue un hombre grande. Dios le dijo a su papá llamado Zacarías, será grande. Entonces, la grandeza de este hombre fue tan grande, que algunos consideraban que Jesús era discípulo de Juan el Bautista. Ahora veamos esto. La gente se preguntaba si realmente el Cristo no era Juan. Vea conmigo ahí en Mateo, o yo se lo leo, Mateo 9, se lo voy a leer para ir más rápido. Escuchen las palabras, Mateo 9, 14. Dice, entonces se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo al Señor, se le acercaron al Señor los discípulos de Juan el Bautista. Fíjense, los discípulos de Juan el Bautista le preguntan al Señor, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Le vienen a reclamar a Cristo. En otras palabras, ellos están diciendo, nuestro maestro, nuestro rabí, nos ha enseñado que hay que ayunar. ¿Y por qué los tuyos no ayunan y cuando los fariseos nosotros sí ayunamos? Juan les dijo, escuchen esto, hermano, Juan les dijo, Él es ¿qué? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Bueno, entonces ahora síganlo a Él. Síganlo a Él. Pero hermanos, esto es lo tremendo. La gente tiene una tendencia a idolatrar a los seres humanos. Y muchos de los discípulos no dejaron de seguir a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista murió, ellos siguieron creyendo que Juan el Bautista era el Cristo, el más grande de los profetas. Porque si hubieran entendido, pues no le hubieran ido a preguntar a Jesús. Le hubieran dicho, Jesús, ¿qué debemos hacer para ser salvo? Sino que le van a reclamar, ¿por qué tus discípulos no ayunan? En Juan 3, se lo voy a leer, dice así, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Parece que venía de Galilea. Y estaba allí con ellos y bautizaba, aunque no era él el que bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, escuchen esto, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, maestro, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, hablando de Cristo, de quien diste testimonio de que él era el Cristo, está bautizando más gente que tú. O sea, los discípulos de Juan estaban celosos de que Jesús crecía en fama y bautizaba mucha más gente. Es decir, que Juan se iba como apagando. Y los discípulos de Juan el Bautista no querían aceptar eso, porque consideraban a Juan un gran profeta.
Entonces ahí le responde Juan y le dice esas famosas palabras: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero otra vez, los evangelios dicen eso, porque los evangelios no se escribieron inmediatamente. Jesús no iba caminando y uno detrás iba escribiendo lo que veía. No, eso en el caso de Mateo fue más después, en el caso de Marcos fue unos 40 años después. En el caso de Juan fue 60 años después. Entonces, ¿qué están haciendo los evangelios? Los evangelios están arreglando un problema que se había dado desde que Cristo había venido. ¿Cuál era? Era que había gente que seguía a Juan el Bautista como el Cristo. Y ellos en sus escritos, Marcos, Mateo, Juan, Lucas, les quieren mostrar a toda esa gente, quieren dejar escrito de que Juan no era el Mesías. Entonces, por eso es Marco mirándose atrás, 40 años para atrás, Cristo hace ya 40 años que murió, resucitó y se fue. Y él vio, Juan el apóstol también vio que se empezó a desarrollar una idolatría por este hombre. De esa manera descubrimos por qué Marcos escribe: detrás de mí viene otro, pero no lo dejó así, pero que es más poderoso. No es el discípulo de Juan el Bautista, el más poderoso es Jesús. Pero solo de esa manera podemos descubrir o ir descubriendo por qué se escribieron esas cosas. Ahora avancemos un poco más. Fíjense que ahora llegamos a Hechos de los Apóstoles, ya a la iglesia constituida, Hechos capítulo 18, y ahí encontramos otro caso. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Era un hombre pero tremendo. Venía de Alejandría, hermano, el centro cultural, Alejandría. Era un hombre entendido en las escrituras. Un hombre ferviente en espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. O sea, llegamos al capítulo 18 de Hechos y encontramos a un hombre elocuente, conocedor de la escritura, hablaba de Jesús, pero se había bautizado solo en el bautismo de Juan el Bautista. Había sido influenciado de alguna manera. Entonces Pablo, lo que hacen Aquila y Priscila es que lo guían. Dicen, no es así. Lo llamaron para un lado y le dijeron, no. Y le explicaron mejor el camino del Señor. En Éfeso, Pablo encontró igualmente algunos discípulos de Juan el Bautista. Fíjense. Y les explica igualmente de qué bautismo fueron bautizados. O sea, ¿recibiste el Espíritu cuando creyeron? Dice Pablo a esos discípulos de Juan el Bautista. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Ellos dicen, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu. A esa altura seguimos encontrando discípulos de Juan el Bautista. Entonces aquí sí quiero que abra la Biblia en el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan se ocupa de aclarar muchas cosas. Entre ellos lo más grandioso es, bueno, que hay una cristología llamada alta, porque ahí Juan presenta a Jesús, lo presenta ya como Dios. Pero estamos hablando 60 años más o menos después de Cristo. ¿Está bien? Entonces, 60 años después de Cristo la iglesia se desarrolló, hubieron pastores, hubieron nuevos líderes, ancianos, se convirtió mucha gente. La iglesia se desarrolló durante 60 años.
Entonces viene Juan, o algunos dicen que no fue Juan, que fue, bueno, la cosa es que viene el escritor o viene Juan y dice, y dice lo siguiente, escribe, lo que creemos es, según el Juan capítulo 1, es que Jesús es el verbo de Dios y el verbo de Dios es Dios. Wow, eso no se podía escribir 40 después de Cristo, porque no había claridad en cuanto a la divinidad de Cristo. Pero luego llegamos al Evangelio de Juan, como le digo aquí, 60 años más o menos después de Cristo. ¿Y qué encontramos? Que se está aclarando la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. Ahora, Juan capítulo 1, versículo 6. Vino al mundo un hombre enviado por Dios. ¿Por qué Juan escribe así? Porque él también, allá a esas alturas, 60 años después de Cristo, se desarrolló esa secta de que creían que Juan el Bautista era. Hermano, incluso se cree que se le cantaban cánticos a Juan el Bautista. Entonces, Juan dice, hablando de hace 60 años atrás, más o menos, dice, lo hubiera podido decir ahí, hace 60 años atrás vino un hombre al mundo enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Uno, ¿era enviado de quién? ¿Y qué más era? Ahí está. ¿Qué? ¿Ah? Un hombre. Era un hombre. O sea que Juan está poniendo las cosas en su lugar, está aclarándole a la iglesia que Juan no es el Mesías, es un hombre. Es solo un hombre. El mundo, dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre es Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz. Escuchen bien. ¿Para testificar de qué? De la luz. A fin que todos creyeran por medio de él. Y miren lo que dice ahí. No era él la luz. ¿Por qué no era él la luz? ¿Por qué escribe Juan eso? Porque había gente, discípulos, que creían que Juan el Bautista era la luz. Entonces Juan, volvamos a viajar. Estamos 90 más o menos después de Cristo. Juan escribe y le dice a esa generación que está ahí, porque se vino desarrollando esa mala idea de Juan, y dice, Juan vivió hace como 60 años atrás y era un hombre, lo envió Dios, pero era un hombre, y él no era la luz. No era la luz. Ahí el capítulo 1, versículo 15, ¿lo tienen? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí. Mire, aquí ya Juan avanza un poco más teológicamente y no lo hace como Marcos, pero lo hace ya de manera más profunda, porque Juan enfatiza la divinidad de Cristo. Entonces dice, el que viene después de mí, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, eso no es un trabalengua, no es una adivinanza. ¿Qué está diciendo ahí Juan? Lo que Juan está diciendo es que Juan el Bautista habló de un hombre llamado Cristo y que ese Jesús existía antes que Juan el Bautista. Antes que él. El que viene después de mí, hablando de Jesús, es antes que mí. Existía antes que mí, porque era primero que yo. Y ahí ya hay la tercera, y aquí vamos a ver, la tercera vez en que se le dice a la gente de ese momento, Juan no es el Mesías. Jesús es Dios, dice Juan. Y dice Juan, Jesús
vino después de mí, pero él ya existía antes que yo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le decía a sus discípulos o a los fariseos o a los judíos, como dice este evangelio de Juan, ya, refiriéndose a los saduceos y fariseos? Le decía: Abraham vio mi día y se gozó. Entonces ellos le decían: pero ¿cómo vas? Recién naciste, ¿cómo Abraham vio tu día? Antes que fuera, él dice: yo soy. Entonces, ahí lo que están haciendo aquí los evangelistas es desbaratando la idea de que Juan fuera mayor que Cristo. Amén, hermanos. Veamos, aquí mismo Juan capítulo 1, versículo 19. Veamos todos juntitos, igual como kinder. ¿Están listos? Ya, veamos. Si no, leen de pie. Si tienen sueño, se leen de pie. ¿No? Sentadito. Bueno, dice así, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos lo enviaron de Jerusalén, enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Bueno, enviaron levitas porque sabía que el papá era sacerdote. Querían avisarlo porque Juan era terrible. Envíen levitas para que no nos grite serpiente. Entonces envían levitas. Ahora fíjense, dice ahí, para que le preguntasen. Juan está aclarándole a su generación que Juan el Bautista no era el Cristo. ¿Tú quién eres? Confesó y lo dijo francamente, dice otra versión: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres Elías? Porque se creía que Elías volvería, como no había muerto, había sido llevado con un torbellino. Pensaban que los judíos que Elías regresaría. ¿Se acuerdan cuando Cristo está crucificado? Elí, Elí, lama sabactani, que dicen: veamos si Elías baja. ¿Se acuerdan? Porque ellos creían que Elías regresaría. Pero en este caso, ¿eres tú Elías? ¿Y qué dijo? No, aunque el profeta dice: enviaré a Elías antes que venga el gran día de Jehová, pero está hablando del espíritu de Elías, no la misma persona de Elías. Entonces dijo: no. ¿Eres tú el profeta? Decía en Deuteronomio que a Moisés, Dios le dijo a Moisés: de ti levantaré profeta. Hablando de uno, del profeta de los profetas. Entonces le dice: ¿eres tú el profeta? Y él respondió: no. Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dice de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaban, le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan respondió diciendo: yo bautizo con agua. Lo que leímos. Mi misión es preparar, no habilitar de manera sobrenatural. El que habilitó de manera sobrenatural es aquel que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Yo no tengo esa habilidad. Yo solo bauticé en agua. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces, cuando se escribe este evangelio y se publica, y los discípulos de Juan el Bautista leen esto, o sea que Juan el Bautista no es el Cristo. Por eso es que se escribió esto. Y se le pone a Juan el Bautista en el lugar que debe estar. En el lugar que Dios lo llamó y no en otro lugar. No es la gente que define quién somos, hermanos. Es Dios que define quién somos y a qué fuimos llamados.
Entonces en Marcos se le posiciona detrás de Juan. En Juan dice, viene uno que es antes de mí, porque él era antes que yo, es decir, él es eterno. Jesús es el Cristo, yo no soy. Y dice, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Dice eso porque en ese tiempo habían, hermanos, personas, o sea, se le pedía a los siervos que sirvieran a sus amos o los discípulos, a sus rabí, a sus maestros, en todo, menos que hicieran una cosa, y es sacarle los calzados de los pies, porque era denigrante hacer eso. Pero en el caso de Juan el Bautista dice, ni eso soy digno de hacer. Entonces le dan un golpe a toda esta gente que estaba equivocada, que andaban predicando otro evangelio, o sea, diciendo que el Cristo no era el Jesús, sino que era Juan. Entonces el evangelio de Marcos, de Juan, 60 años después de Cristo, vuelve a reiterar que el Cristo es Jesús. Ahora, yo no sé si ustedes han oído hablar de un movimiento religioso. Se llaman mandeos. Mandeos. Ellos existen todavía en Irak. Y ellos, escuchen esto, ellos creen en los lavamientos, en los bautismos. Y ¿saben qué, hermanos? Se ha descubierto que existían en el primer y segundo siglo. Y ellos practican nada menos que el bautismo de Juan. Así que lo consideran como el más grande. Mandeos en Irak. Los musulmanes los persiguen. Y ellos creen en el bautismo de Juan el Bautista. Y hablamos del siglo XXI, hermanos. Fíjense hasta dónde llega la fama de Juan el Bautista. Porque ellos dicen que gracias a la inmersión uno se lava. Y ellos quisieran bautizarse todos los domingos. Porque cuando ellos se bautizan todos los domingos, son lavados, purificados. Si hay demonios, se van. Pero otra vez, ¿quién influenció? Juan el Bautista. Entonces, aplicando a nuestra vida ahora, ya saltando las épocas y llegando a nosotros, ¿qué podemos rescatar nosotros de todo esto? Es que Juan el Bautista no se movió de su posición, no hizo lo que Dios le había mandado hacer, nada más, nada menos. La iglesia, y esto está pasando en mi país. Esta semana hablaba con una hermana, hablé con ella cerca de 2 horas por teléfono. Ella conoce la iglesia porque hace años atrás visitó aquí y ella se regresó a su país, a Chile, y me ubicó, encontró mi teléfono y ¿saben esto? Me llamó. ¿Por qué me llamó? Porque está viviendo una situación crítica en su iglesia. Y ella me decía, hermano, en Chile los pastores son muy idolatrados, mucha idolatría. Yo conozco a uno que fueron a buscar al aeropuerto. La iglesia lo fue a buscar, ojalá me fueran a buscar a mí así, hermano. Yo recuerdo una vez aquí llegamos con mi esposa a Orlí, como a las 11 de la noche, no había bus, estaba lloviendo, no había nada. Y eso de Uber, yo no sé cómo funciona, hermano. Llegamos a mi casa porque un vecino que conocemos que va a la célula, lo llamamos, nos vino a buscar, hermano, pero del Agar llegamos, salimos, caminamos, íbamos con Lisa también, creo. Iba Vanessa también, Samuel, íbamos todos. Y nadie me fue a buscar.
Pero en el caso de este pastor lo fueron a buscar al aeropuerto. Escuchen esto. Llega al aeropuerto, es increíble. Y como la iglesia esa es grande, entonces en esta parte de aquí, porque él miró para abajo, estaba ahí los hermanos, él llega y dice, Dios les bendiga. Entonces en este lado está la coral que canta a capela. Llegó el hombre de Dios. Terminó ese, el coro que toca con guitarra. Y el pastor ahí, ¿cómo me quiere esta gente? Y luego el otro grupo que estaba acá, no hizo qué cosa, y luego otro ministro que estaba arriba dijo, le damos la bienvenida a nuestro amado pastor y no sé qué, no sé cuánto. Pura idolatría, hermano. Y la gente la llevaron como a las 7 de la mañana al aeropuerto. Yo no quiero, yo no puedo andar criticando, pero sí. O esas iglesias que, bueno, tienen su manera ahí, tienen ahí el trono 1, el trono 2, el trono 3 y el trono 4. Está lleno de tronos ahí, entonces ahí sientan los grandes. Y las sillas son bien cómodas. Yo recuerdo una vez fui a predicar a una iglesia así, y estaba predicando y con toda el alma, y que miren, y conviértanse impíos. Y cuando veo así, el pastor, como ya tenía cierta edad, se había quedado dormido. Estaba durmiendo. Es que son bien cómodas las sillas. No el pueblón, la chusma. No, la chusma en silla de... Pero, hermanos, los pastores son culpables muchas veces de dejarse adular por el pueblo. Se dejan adular, no digo, Pablo habla y dice claramente, amen a sus pastores, oren por ellos, honrenlos, así dice, tenerlo por doble honra a los que enseñan la palabra de Dios, así dice. Pero luego cuando viene el culto a la personalidad, cuando el pastor hay que hacerle todo, hay que ir a buscarlo, hay que bajarlo del púlpito, hay que llevarle su cafecito, hay que hacerle aquí, bueno, y entonces, ¿qué es ese? No es siervo, hermano. ¿Entiende? No es que está mal que uno le den un café. No estoy diciendo que no soy extremista, pero hay casos ya donde uno ya al pastor lo tienen en la casa y tienen la foto del pastor en la casa. De verdad. Y no es que tienen al pastor ahí porque se casaron y el pastor los casó. No, lo tienen ahí en un marco grande. Dice ahí, hermano, yo conozco, escuchen bien esto, yo conozco hermanos que cuando echan fuera demonios, dicen en el nombre de Jesús y en el nombre de mi pastor. Yo conozco eso. ¿Pero por qué? Porque se dejan adular, porque ellos son los que deben poner las cosas en su lugar. Y Juan las puso en su lugar. Juan dijo, yo vengo a bautizar en agua y nada más. El poder de Dios vendrá a través del Hijo de Dios. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero yo no tengo esa habilidad. Y quiero decirle que un pastor no tiene autoridad. Un pastor no tiene nada. Cuando los pastores dicen, venga, lo voy a bendecir. No crea eso, porque usted no tiene nada. No tenemos nada que dar, nada. El pastor no tiene ninguna autoridad, hermanos. ¿Oyeron lo que le dije? Ninguna autoridad, no tiene ninguna autoridad. La autoridad es esto. Esto es la autoridad. Lo que dice este libro, el pastor y la iglesia se deben sujetar a ello. Pero el pastor no puede bendecir a nadie. El pastor lo que tiene que hacer, venga, voy a pedir al Señor que le bendiga. Usted y yo pidámosle que el Señor lo bendiga. Pero yo no tengo nada que darle a nadie. Entonces, ya existía en el tiempo de Pablo. Unos decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Cefas, otros decían que eran de Cristo. Y andaban partidos y poniendo en alto al líder. Este líder es mejor.
Pablo recibió la revelación. No, ¿cómo que Pablo recibió la revelación? ¿Y qué haces de Cefas? Pedro caminó sobre las aguas, conoció al Señor, ese es más grande. Y entonces venía otro y decía, no, a mí Apolos es un gran predicador, tiene una elocuencia extraordinaria. No, a mí es Apolo, estos dos son mundanos, este es mejor. Y luego el otro decía, no, ni ese, ni ese, ni ese, yo soy de Cristo. Y despreciaba a los ministros de Dios. Eso existía en Corintio. Entonces Pablo dice, ¿quién murió por ustedes? ¿Murió Pablo por ustedes? ¿Murió Pedro por ustedes? ¿Quién? Dice. Y entonces dice, unos echan la semilla, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios, no el hombre. Y luego dice, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces a Juan no lo sacaron del llamado que él tenía. Él, ¿quién era? Para los que quieren los hermanos que quieren el título del mensaje, una voz. Eso es todo. Mucho gusto, hermanos, sus credenciales, aquí está. Una voz, sí. ¿Ese es su ministerio? Sí, una voz. Eso soy yo, una voz. No soy nada más. No vayamos más allá. No idolatremos a los hombres. Amémonos unos a otros. Respetémonos unos a otros. Cada uno tiene su función dentro de la iglesia. Respetemos las funciones que Dios nos da. Pero eso no nos hace a nosotros más grandes ni intocables. Hay pastores que usted le dice, mira hermano, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo no está de acuerdo? Sométase. Y uno, porque ellos, claro, mire, como esto está grabado y hay personas que lo ven de otros lugares, yo le digo esto, no vaya a ninguna iglesia donde el pastor no está bajo ancianos. Si el pastor no tiene ancianos que estén ahí equilibrando los poderes políticos para que no haga lo que quiera como dictador, no vaya a esa iglesia. Porque un pastor debe estar rodeado de ancianos y ellos son los que regulan. Y cuando el pastor falla, los ancianos están ahí y toman decisiones juntos y van llevando adelante la obra de Dios juntos. Y el día que el pastor falla, los ancianos lo sientan. Pero el pastor, porque yo conozco, usted sabe, de pastores, han pecado, han hecho de las suyas y siguen. Y tienen ancianos, pero vendidos, se los tienen en el bolsillo. Pero no debe hacer así la obra de Dios. Entonces, aprendamos, ¿qué cosa? Debemos amar a Dios, respetar a los hermanos, respetar las funciones, pero no idolatremos a nadie. Solo Dios es digno de ser adorado. ¿Conocen ese predicador? William Branham. Creo que fue por los años 50 o 60. Le llaman el último profeta. Oraba por los enfermos, sanaban enfermos y todo. Bueno, pero usted vaya a una iglesia branhamista y va a encontrar que atrás está la gran foto de William Branham. Sé de un pastor que decía, mire hermano, yo conozco otro hermanos que estaban discutiendo el uno con el otro, porque unos hermanos decían que el pastor era infalible y los otros decían que no. Mira hasta dónde llega la cosa. Hay hombres que dicen que entran encubiertamente, que saben esto, entonces se dejan adular. Entonces hay iglesias donde el pastor decide con quién se casa usted. Mira, que le presento a mi novia y él dice, quiero hablar con usted después del culto. Y hablaban y decían, ¿cómo se va a meter con esa mujer? No se meta. Y a pesar de ser cristiana, porque hay que pedirle permiso al pastor. Hermano, cuidado con la idolatría. Cuidado con la idolatría.
Juan era una voz. Su identidad la tenía definida. Yo bautizo en agua. Tenía un concepto justo de sí. Pablo termina. Pablo dice: no tener un concepto mayor que el que debemos de tener. Amén. No idolatremos a los hombres. Demos gloria a Dios. Demos gracias a Dios por los ministerios. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Y como dice la Biblia, caminemos todos en humildad los unos con los otros. Amén, hermanos. Vamos a orar.